tema que nos convoca hoy, como ustedes pueden ver, es adolescencia entre la realidad y la pantalla. Ya vamos a entrar ahí en detalle. Antes de eso, me gustaría, bueno, primero que nada, presentarme brevemente. Soy Nils Rivas, decano de la Facultad de Artes Liberales, y sobre todo me gustaría presentar, dar la bienvenida, agradecer aquí a las tres panelistas que tenemos. Eh, en primer lugar, acá Emilia González nos acompaña. Ella es ingeniera comercial y máster en administración pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. También está con nosotros Claudia Cruzat, psicóloga, decana de la Escuela de Psicología de la UAI y doctora en investigación en psicoterapia por la Universidad Católica de Chile. Y acá a mi derecha está María Olga Mate, actriz, profesora de lenguaje, magíster en literatura, profesora de la UAI durante largo tiempo, así que vuelve a su casa. Y bueno, como actriz, la carrera, digamos, actoral, María Olga la ha desarrollado tanto en teatro como cine, radio y televisión. Por lo tanto, nuestra intención hoy es poder abordar este tema desde tres dimensiones distintas, pero que obviamente se cruzan, se complementan y nos pueden dar una aproximación integral digamos, a todo lo que nos propone esta serie. Bien, dicho eso, me gustaría partir abriendo la discusión con, digamos, lo que nos puede ofrecer, digamos, por lo que podemos extraer a partir de una aproximación más psicológica, si se quiere, a los personajes, a la serie. Eh, a ver, como punto de partida uno podría pensar que lo que plantea esta serie, ¿no es cierto? Eh, por un lado uno podría decir, bueno, no es nada nuevo, ¿ya? ¿En qué sentido? En el sentido de que esta idea de que los adultos perciben que hay una brecha grande respecto de los hijos adolescentes y de que hay un temor, de que hay amenazas, ¿no es cierto?, que los padres perciben y que los hacen estar temerosos respecto de lo que están viviendo sus hijos. Bueno, es algo que se ha dado probablemente en todas las generaciones y desde hace mucho tiempo. Basta pensar en la década del 50, década del 60, con toda la irrupción del rock, por ejemplo. Los padres pensaban que esa música infernal iba a enloquecer a sus hijos y que todos los adolescentes estaban enfrentados a un peligro, ¿no es cierto?, de una música, de un, en fin, modo de comportarse que podía ser sumamente peligroso para ellos, para los jóvenes. Eso uno podría dar cantidad de ejemplos que han estado presentes en las distintas generaciones. Y hoy, claro, no es el rock, no es el rock and roll, no es Elvis Presley, no son los Beatles, son las redes sociales, eh, lo que aparece como este nuevo riesgo, esta nueva gran amenaza para los jóvenes. Y la serie, en gran medida, uno de los puntos clave que toca tiene que ver con eso. Hasta qué punto las redes sociales son una amenaza, hasta qué punto eh, las redes explican, provocan la brecha que parece existir, una brecha insalvable entre el mundo adulto y el mundo adolescente. Y bueno, a partir de eso es que me gustaría partir preguntándole a Claudia, ¿cómo ves tú, digamos, la potencial amenaza o el potencial peligro de las redes sociales hoy para los adolescentes? ¿Podría decirse eh, que hoy estamos frente a un fenómeno distinto, de otra magnitud? Los adolescentes siempre han enfrentado o siempre se han abierto a nuevas realidades que son percibidas como peligrosas por los adultos. Eso, insisto, no es nada nuevo, pero lo que están viviendo hoy los adolescentes, las redes sociales, es algo radicalmente nuevo, es algo de una magnitud distinta que los adolescentes, digamos que los adolescentes de hoy están expuestos, están abiertos a algo cualitativamente muy diferente de lo que ocurría con los jóvenes en los 80, en los 70, en los 60. ¿Hasta qué punto esa percepción de riesgo que parece haber, la serie ha despertado también muchas reacciones respecto de las redes sociales,
hay que prohibirlas, los teléfonos hay que cortarlos, como si esa fuera la gran amenaza. Entonces, ¿cómo ves tú eso respecto de los adolescentes? ¿Qué tan legítima es la preocupación frente a la amenaza que podrían representar las redes? Y al mismo tiempo, ¿qué matices también uno puede ver respecto de las redes? ¿Es todo tan oscuro, es todo tan amenazante para nuestros adolescentes cuando los vemos ahí con sus teléfonos, cuando los vemos en sus piezas, conectados ahí con algo que no estamos seguros realmente de qué es lo que están haciendo, dónde están? Entonces, ¿cómo lo ves? Es necesario esto, ¿no? Sí, Ya. para los que nos están siguiendo. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Yo creo que estos espacios de reflexión son espacios de crecimiento mutuo. Yo creo que probablemente ustedes traen hartas preguntas y vamos a tratar de ir reflexionando en conjunto en torno a lo que plantea Niels. Y la verdad es que el tema me toca bien directamente por dos motivos, porque desde la psicología he venido trabajando con adolescentes, yo he trabajado mucho tiempo en trastornos alimentarios, por tanto he visto cómo las redes sociales impactan directamente el tema de los trastornos alimentarios, o sea, por ahí ya he tenido un área de desarrollo de estudio súper relevante durante los últimos 20 años, pero además me toca súper directamente porque tengo una hija que en poquito tiempo cumple 14. Entonces ver la serie efectivamente toca puntos bien como que quizás durante muchos años los viví desde los libros, desde los estudios, desde la evidencia, y hoy día los vivo en primera persona. Yo creo que es súper interesante lo que plantea Niels en términos de que siempre la adolescencia ha sido un comillas problema o un espacio de conflicto. Todos nosotros, o había o existía ciertos mitos en torno a la adolescencia, como este espacio en que finalmente eh, las personas necesitamos un espacio de introspección para conocernos. O sea, primero desde lo normativo, desde la psicología evolutiva, sabemos que la adolescencia es un espacio en que la persona necesita introspección para poder conocerse. Y es un espacio de autoconocimiento, es un espacio en que uno finalmente explora cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades para pasar al mundo adulto, por tanto, un espacio de transición. Por tanto, no es nuevo, no es novedoso, siempre ha habido amenazas, siempre ha sido un espacio de riesgo. Probablemente hoy día lo que pasa es que hemos perdido mucho más el control porque antes teníamos un mundo, comillas, real, tangible. Nosotros sabíamos quiénes eran los amigos, quiénes eran los papás de esos amigos. Hoy día nuestros estudiantes, el adolescente, perdón el sesgo, eh, nuestros adolescentes están en sus piezas, efectivamente, creemos que están protegidos, o sea, la serie lo muestra, él estaba en su pieza, qué mejor lugar en vez de andar en una fiesta con los amigos, tomando o haciendo otras cosas que lo ponen más en riesgo, y en la propia casa, en su propia pieza, un espacio hoy día de riesgo, no sabemos si está conectado con China, con Japón, con un pedófilo, con un amigo, por tanto, efectivamente, la sensación de descontrol es algo súper legítimo. Yo no veo, a ver, yo también aquí hago una declaración, yo trato de mirar las cosas siempre el vaso medio lleno. eh, por tanto, el uso de Internet, el uso de redes sociales en sí misma no es algo problemático. Yo creo que en pandemia todos eso nos sirvió y fue un espacio súper útil para todos, para mantenernos conectados, incluso los adolescentes. Yo creo que también ahí muchos cedimos en que nuestros hijos tuvieran acceso a tecnología para poder estar conectados con sus compañeros, incluso con los colegios y poder seguir la educación de manera lo más regular posible. Por tanto, en sí mismas las redes sociales no son una amenaza, en sí misma la tecnología no es una amenaza, la inteligencia artificial tampoco. Yo al menos lo uso permanentemente en distintos contextos y me ha sido súper útil. El problema es cuando no lo reglamos, no lo reglamentamos, no entregamos ciertos límites del uso y no solo en el tiempo, porque no tiene que ver con una hora, 2 horas. Hoy día en Suecia, por ejemplo, como ley, los niños menores de 6 años tienen 0 horas de acceso, o debieran tener 0 horas de acceso a las pantallas en general, no solo teléfonos. Y hasta los 12 años, máximo 1 hora, también súper regulado por un adulto responsable. En Chile, hace un par de años atrás, me invitaron, hay una comisión en el Senado que está trabajando, incluso pensando en una ley para hacer lo mismo que el etiquetado de los alimentos para el uso de celulares. Cuando uno le venden un celular, casi tener una advertencia, este aparato no debe ser usado por menores de X edad. Y está perfecto, instala temas, yo creo que así como en algún minuto nadie usaba cinturón de seguridad, hoy día
todos nos ponemos el cinturón casi automáticamente, o el tema de los sellos, cómo ha instalado el sello de los alimentos, ciertas temáticas relevantes en relación a la alimentación saludable. em, Volviendo a lo que tú me decías, ¿es oscuro, se ve todo tan oscuro? Yo creo que no. Yo creo que el visibilizar, el instalar esta temática en los colegios, yo creo que es fundamental la alianza familia-colegio, el generar ciertas reglas que sean compartidas. Hablábamos hace un rato, yo no puedo tampoco decirle a un niño, no puedes tener teléfono hasta los 12, 13, si todos los compañeros tienen, porque también el sentido de pertenencia, se siente solo, se siente aislado, no entiende los códigos. A mí me pasa que si yo mira el teléfono de mi hija, lleno de emojis que no tengo idea qué significan. Entonces es otro idioma. Imagínense un adolescente que está fuera de ese mundo. Por lo tanto, tampoco podemos restringir a tal nivel, pero sí educar, sí ponernos de acuerdo como adultos, qué es lo mejor para toda la comunidad escolar o tener ciertas reglas que sean respetadas en el contexto familiar. Yo creo que ahí sí veo un espacio de luz, un espacio de, teniendo una mirada bien apreciativa del fenómeno y pudiendo pensar que finalmente la tecnología, la inteligencia artificial, las redes sociales es un espacio que puede usarse como crecimiento, como desarrollo de manera educativa, pero siempre súper educado, con ciertas reglas, con ciertos límites. Y ahí yo llevo a lo que tú decías, Nils, hace un rato, o sea, en algún minuto hace 50, 60 o 70 años atrás, la adolescencia efectivamente también era un espacio de riesgo, pero también existían reglas, existían normas. Y hoy día tenemos que adecuarnos como adultos a poder entender cuáles son los códigos, cuál es ese lenguaje que nuestros adolescentes están hablando y en la medida que podamos entender ese lenguaje, también ir generando ciertos límites que puedan educar, orientar, acompañar este proceso de transición de nuestros adolescentes. Yo trato de mirar además una mirada poco culposa, porque adultos permanentemente no estamos, yo siempre digo, cuando hablamos de trastorno alimentario, la mamá siempre tiene la culpa. Entonces, ojo con eso, porque también uno tiende a pensar, ¿por qué no puse más límites? Y yo creo que el final de la serie también termina en eso, o sea, ¿por qué no hice tal o cual cosa? ¿Por qué finalmente negué a lo mejor una realidad que estaba tratando de, porque por susto, por miedo, por lo que sea, no me hice cargo? Y yo creo que eso tampoco es la solución. O sea, desde la culpa o desde el excesivo miedo, a veces nos paraliza. Y yo creo que lo menos que podemos hacer ahora es paralizarnos. Es hacerse cargo, es entender este mundo, entender cómo podemos comprender estos códigos de nuestros adolescentes y de esa forma poder orientar y regular desde una mirada bien amigable, de una mirada bien compasiva con nosotros mismos también como adultos. Muchas gracias, Claudia. Para cerrar este punto, eh, y perdona que quizás te lleve a algo muy concreto, ¿ya? Pero cuando hablamos de orientar, de regular, de educar en el uso de las redes sociales, si pudieras mencionar, digamos, como, no sé, por decirlo de alguna manera, como ciertas reglas de oro o ciertos como principios orientadores que debieran ser como ineludibles en las familias o en los colegios, ¿qué se te viene a la mente? Como pensando un poco también en entregar Mm, ciertas herramientas sin concretas duda. a la gente, digamos, a los adultos, para enfrentar. Mm. A ver, yo pensaría, y quizás ampliaría la mirada y después me focalizo específicamente en temas de redes sociales, inteligencia artificial, etcétera. El mayor factor protector de salud mental, y eso está súper estudiado y hay muchísima evidencia nacional e internacional, es el sentido de pertenencia y el sentido de comunidad y los vínculos. Vínculos y redes reales, como digo yo, las redes que uno puede tocar, que uno puede abrazar. Eso es el mayor factor protector. Por tanto, hoy día vivimos en piloto automático, andamos todos corriendo. eh, Se perdieron los espacios, por ejemplo, de cuidado y protección, de comer juntos, estar juntos a lo mejor una vez al día, todos juntos, conversar cómo te fue, o en la mañana, ir a dejar al hijo al colegio, verlo como, o ir a buscarlo al colegio. Yo sé que es difícil, pero cómo se sube al auto ya es un indicador. Viene enojado, viene triste, me habló, no me habló. Entonces, más que educar en redes sociales específicamente, yo creo que hay que generar una red de protección mucho más amplia. O sea, hoy día el riesgo no solo son las redes sociales, también está el bullying presencial en los baños, están el faltarse el respeto y el tema de la convivencia.
En la última década, los temas de convivencia escolar, las denuncias han aumentado en un 58%. Y el 2023 tuvimos más de 12.000 denuncias en temas de convivencia escolar y más de 200 fueron agresiones a profesores. O sea, efectivamente, el nivel de violencia, de falta de respeto, de agresión, han ido creciendo y por tanto yo pensaría en un espacio de protección o ciertas herramientas que tienen que ver con mirar al otro, detenerse un día o una hora, una hora al día para ver cómo estás. El tema de la gestión emocional, la regulación emocional es básica. Finalmente en redes sociales, ¿qué aprenden nuestros estudiantes? Nuestros adolescentes, se me sale, lo siento, eh, es a regularse emocionalmente en la red social. ¿Sí? Son espacios y ahí está el sentido de pertenencia, ahí está el sentido de comunidad y no queremos eso. De hecho, mira lo elocuente del fotograma, que el chico está mirando de soslayo y el papá le quita la mirada, no lo Exactamente, está mirando. exactamente. Él está entendiendo lo que está diciendo. Entonces, como herramienta, y ahí me focalizo más en tu pregunta, Nils, y esto, insisto, es transversal, eh, poder generar estos vínculos, tal como tú dices, presenciales, tener presencia, poder parar. Desde el mindfulness hablamos de atención plena, eso es fundamental. O sea, yo creo que ese es el mejor recurso protector para para el momento de riesgo, comillas, que se transforma la adolescencia. Educar, sin duda, nosotros hablamos de psicoeducación en distintos temas, en sexualidad, en varios temas. Psicoeducar, por supuesto. O sea, plantear cuáles son los riesgos, pero ojo, porque en la adolescencia existe lo que se llama sensación de invulnerabilidad. Le pasa al de la tele, le pasa al amigo, le pasa al vecino, pero a mí no. ¿Sí? Por tanto, si uno sin duda aporta el plantear el riesgo que ocurre si tú andas manejando bajo el alcohol, etcétera, pero no es la mejor estrategia, porque cognitivamente todavía no están preparados porque existe esta sensación de invulnerabilidad. Entonces, insisto, volver a estos espacios familiares, a estos espacios escolares, espacios comunitarios, hemos perdido esa sensación de comunidad. Entonces, no busquemos el sentido de pertenencia en la red social, no busquemos el sentido de comunidad, el sentirse identificados con estas subculturas que me acogen, que no me cuestionan, que son ideales y por tanto yo puedo ser tal cual y nadie me cuestiona. Entonces, hoy día los adolescentes están aprendiendo a regularse emocionalmente en un contexto absolutamente ficticio. Los colegios son grandes laboratorios de habilidades sociales. Entonces, si yo no me relaciono con otro y no sé resolver un conflicto en persona, claramente no lo voy a poder resolver en la vida adulta. ¿Sí? Entonces, Em, yo creo que ese es el mayor factor protector. Psicoeducar sin duda, como para cerrar, pero si me preguntan a mí, yo creo que hay que invertir en generar estos espacios de comunidad, de pertenencia, de sentirse perteneciente a algo y presencial. Yo creo que ahí la pandemia nos mostró, por eso la pandemia disparó los índices de salud mental, porque finalmente nos desconectamos y ahí le veo el lado bueno al Internet o a las redes sociales, nos mantuvimos conectados virtualmente pero perdimos toda la riqueza del vernos cara a cara, del poder tocarnos, del poder abrazarnos, de generar un vínculo con otro significativo. Muchas gracias. Emilia, me gustaría abrir otra arista, digamos, en torno a este tema y a esta serie, que tiene que ver con algo bueno que tú has estudiado mucho y nos encantaría que pudieras compartir con nosotros tu conocimiento respecto del tema de la imputabilidad, porque es algo que se ha discutido mucho, que está en discusión, ¿no es cierto? Distintos países tienen distintas edades para que una persona, un niño, sea o no imputable, hay distintos procesos que se siguen. Eh, por lo tanto, me gustaría, si nos puedes comentar, hablar respecto de esa problemática, concretamente, la imputabilidad, digamos, la discusión en torno a ella. ¿Es relevante realmente para enfrentar un problema como este? Es decir, si bajamos la edad de imputabilidad, ¿podríamos haber prevenido lo que nos muestra la serie? ¿Qué es lo que muestra la experiencia comparada? Acá hoy la discusión, ¿no es cierto?, es que frente a una delincuencia que se ha desatado, bajar la edad de imputabilidad sería una herramienta para combatir esos niveles de delincuencia. ¿Cómo ves tú ese fenómeno? Y sobre todo, ¿qué nos puedes decir de esta experiencia que uno puede ver en otros países que tienen ya más historia al respecto? Ya, ese efectivamente es como otro ángulo, porque
Bueno, si yo bien hoy día soy directora del Centro de Filantropía acá en la Universidad de la Escuela de Gobierno, en mi vida pasada trabajé harto en Sename, en justicia juvenil, en esos temas. Entonces, yo creo que es importante partir de la base de por qué existe una justicia juvenil. Porque hoy día, cuando hablamos de imputabilidad, no estamos hablando necesariamente de imputabilidad como adultos. Hay tres preguntas. Uno es qué hacemos frente a menores de edad que cometen delitos. Y desde ahí, nosotros, por ejemplo, en Chile lo que tenemos es una justicia penal adolescente que rige para los delitos que se cometen entre los 14 y los 18 años, independiente de cuál sea la edad en la que finalmente la persona es condenada, porque sabemos por el proceso judicial, un delito cometido a los 16 puede ser condenado cuando ya tiene 19. Pero tenemos ese marco. Y en otros países a veces ese marco parte un poquito antes, tiene periodos digamos, de cierta deliberación, de decir, mira, entre los 12 y los 14 años, si se comete un delito, hay un peritaje, hay ciertos elementos para determinar cuáles son los niveles de juicio que tenía la persona. Porque la base de esto, y por otro lado, pero nadie quiere abrir esa pregunta, uno también podría decir, mira, también el delito cometido a los 19 puede haber estado en el mismo proceso. A la base está, y yo acá no soy neurocientífica, soy una vil ingeniera comercial, pero estudiando cómo está hecho esto para tomadores de decisión de política pública, básicamente hay que entender la adolescencia y los procesos neuronales que pasan durante la adolescencia. Como para mí esto fue mágico cuando alguien me explicó que la mecha corta de los adolescentes, eso de que no alcanzaron a procesar, reaccionar al tiro, es porque efectivamente ese pedacito del cerebro por el que tiene que bajar esa información se está cortando. Se está cortando para dejar más espacio, entonces efectivamente es más rápido el camino y la mecha es más corta y no se alcanza a procesar bien. Y ese proceso que está pasando, en términos judiciales, te dice, mira, la verdad es que esta persona está impedida de hacer un juicio completo temporalmente por un proceso biológico por el que está pasando y por lo tanto no lo podemos juzgar de la misma forma que si estuviera sopesando todas las cosas. La mismo proceso que decía la Claudia recién, de este halo de invulnerabilidad que tienen los adolescentes, te dice que en realidad bajar las edades el riesgo de la sanción no pasa, si no alcanza a pasar ni la consecuencia inmediata de lo que estoy haciendo. O sea, a veces uno conversaba con adolescentes, muchas veces hay también un problema de consumo por detrás, o sea, no nos olvidemos de eso. En Chile, en los centros de justicia juvenil, el 75% de los adolescentes tiene patologías duales. Eso significa que no solamente tienen un problema de consumo, sino que es un consumo que fue desde una edad tan temprana que también generó un daño orgánico cerebral. O sea, estamos hablando de una absoluta limitación de la capacidad cognitiva de procesar la amenaza, procesar la sanción. Entonces, decir, mira, te vas a ir a la cárcel por esto, otros se van a ir a la cárcel, yo no, a mí no me va a pasar. Pero yo creo que más antes que eso es entender qué es lo que pasó acá con este adolescente particularmente, porque es un preadolescente, en realidad, bajo nuestra categoría es un preadolescente. Y la historia que él narra de cuándo se sintió, cómo se ha sentido fuera, cómo él no calza, cómo él no es deseable. Tiene 12 años, ¿quién es deseable a los 12 años? Esa hipersexualización también tiene que ver con los contextos donde tú dices, mira, la responsabilidad de este proceso deliberativo que puede haber tenido este niño es 100% de él, cuánto control tiene de la información con la que elabora sus juicios, de la exposición, del espacio con el que está generando una posición de lo bueno y lo malo, precisamente porque es una etapa en la que eso se está construyendo. Hay antecedentes que están desde una familia, entonces tú dices, es 100% responsabilidad de esta persona, y en ese marco es que tenemos como la respuesta es no, o sea, un niño, un adolescente de muy influido, es muy influenciable por su entorno, por eso tenemos parámetros distintos para juzgar adolescentes, eventualmente preadolescentes o niños, que adultos, ¿ya? Tanto por los elementos que te hacen formarte un juicio como por los procesos biológicos por los que estás pasando. Entonces, claro, efectivamente tenemos países donde el estándar y bajo normativa internacional es que vamos a entender la adolescencia entre los 14 y los 18. Y la mayoría de los sistemas penales consideran la imputabilidad juvenil, donde en general lo que se le pide a los países es que tengan un proceso que tiene como dos grandes distinciones en relación al proceso penal adulto.
es uno, que el proceso está puesto principalmente en la reinserción más que en el castigo, en resignificar los hechos cometidos para poder facilitar una reinserción favorable en un mundo adulto habiendo cumplido con la condena necesaria. Y por otro lado, está el elemento de perdí totalmente mi hilo. Era el reinsertarte en el mundo adulto, y por otro lado, el que no deja una mancha en tu futuro, ¿ya? O sea, los antecedentes penales adolescentes son secretos. O sea, no deja una marca en tus papeles para adelante. Por eso se entiende que es un periodo de falla. Y esos son como los dos grandes distingos con el sistema penal adulto. Hay países que tienen una ventana, como decía antes, de evaluar. ¿Estás en este lado o estás en el otro? O sea, ¿cuán dueño eras de tu decisión cuando la tomaste? Y eso en la serie es muy marcado en el capítulo 3. El capítulo 3 es eso. ¿Cómo era tu contexto? ¿Cómo llegaste a... ¿Estabas influido por violencia? Él es muy claro en decir, no, mi papá no es violento, mi familia no es violenta. ¿Alguien te dijo que hicieras esto? No, nadie me dijo que hicieras esto. ¿Cómo llegaste a tomar esta decisión? ¿Por qué llegaste? O sea, este juego de poder con la perito que está entrevistándolo, que a mí se me pararon los pelos todo el rato, pero efectivamente es cuánto llegas a este espacio y cuán dueño fuiste de tu decisión. Porque finalmente él, desde una lógica muy errada, muy influida por un diálogo de un mundo adulto al que probablemente nunca debió tener acceso, esta lógica del 80-20, que el 80% de las mujeres están atraídas por el 20% de los hombres, y que si tú eres del otro 80%, tienes que engañarlas. Entonces, lo que él plantea es como, pero si estaba débil, porque el otro más popular la había humillado. Entonces, y aún así me rechazó. Y tengo esta rabia que se me desborda por todos lados y entonces la apuñalo. Tiene una lógica. Ahora, ¿qué es lo que se evalúa? Esa lógica está en un contexto, está apalancada por un contexto al que ese niño nunca debió tener acceso. Entonces, esos son el tipo de procesos que se efectúan para poder determinar edad cuando es antes que eso. Pero más simple tu pregunta, ¿nos cambiarían algo? ¿Bajar la edad de imputabilidad de 14 a 12? No. Nada en la ciencia te dice que efectivamente, porque el proceso de toma de decisiones no incluye en una parte muy remota de esto. ¿Quién sí lo toma en cuenta? Quienes usan a niños para cometer delitos. Exacto. El narco lo tiene súper claro. Entonces, como Son desde los cubos, 14 son imputables, a los 12 los tenemos haciendo estas cosas, entonces a los 8 los tenemos reclutados, a los 10 están en ciertas funciones, a los 12 ya tienen poder de mando y pueden hacer ciertas tareas. Entonces, la verdad, la señal para los niños no es. Y en Chile, sin entrar demasiado en detalle, pero estamos muy lejos en términos institucionales, regulatorios, de lo que nos muestra la serie. Me explico, en la serie vemos que un preadolescente comete este delito, etcétera, se activan una cantidad de protocolos, hay todo un sistema que apoya a nivel material también un centro de internación, que tal como lo vemos. Si en Chile un menor se ve involucrado en un delito de ese tipo, ¿qué tan lejos estamos en cuanto al apoyo que se le da a ese niño para que tenga un proceso que no lo dañe aún más, que lo proteja en términos de su condición de niño? ¿Cómo lo ves en términos Bueno, generales? esta serie no pasa en Chile, o sea, Ya, no puede pasar en Chile. ya, No puede pasar en Chile porque efectivamente la detención ocurriría, pero una vez llegado habría un derecho a un abogado que vendría probablemente desde mi abogado, en este caso, un programa del Ministerio de Justicia. La Defensoría Penal Pública no, porque no es imputable, así que no tendría desde ahí un abogado. Probablemente vendría un abogado proteccional, y esto se vería en sede de tribunales de familia. ya. Eh, o sea, hay una causa penal, pero no es imputable. Entonces, nosotros no tenemos hoy día un programa especial para inimputables. Es algo que, por ejemplo, estuvo en el Acuerdo Nacional por la Infancia, el crear una oferta especializada para atender estas cosas. Hay un programa que debiese estar como transformado, digamos, que era el programa para adolescentes que eran agresores sexuales.
específicamente que tenía un componente proteccional, eh, porque efectivamente hay muchas veces una cadena hacia atrás de abusos, abusados y que es parte, a veces el abuso es parte de resignificar el abuso propio, el abuso con Claro. pares. Entonces, ese había un programa especializado, pero en este caso, que es un asesinato, probablemente lo que habría sería una derivación a un programa proteccional, un programa de intervención especializada, probablemente, que tiene una intervención quincenal con el adolescente, con la familia, y que efectivamente a todas luces es insuficiente para esta problemática. Muchas gracias, Emilia. María Olga, esta serie es una, bueno, se ha comentado mucho la forma en que fue filmada y se la considera una rareza en términos cinematográficos porque sabemos que fue filmada en un plano secuencia continuo, ¿no es cierto? Me gustaría, a partir de eso, plantearte dos preguntas. Por un lado, ¿qué desafío supone eso para los actores, para la creación de los personajes? Y por otro lado, ¿hasta qué punto la forma en que la serie fue filmada ha incidido en el impacto que ha tenido? Esa, digamos, dimensión formal de la serie, ¿hasta qué punto contribuye, potencia la temática que la serie está tratando y la forma en que la serie quiere llegar a la gente? ¿Habría sido distinto el impacto si es que esta serie hubiera sido filmada de una manera más tradicional, con un montaje, con cortes, etcétera? ¿Cómo lo ves? Sí. Yo no puedo evitar pararme. Muy buenos días, ¿cómo están? Y quiero partir agradeciendo esta invitación a la decana de gobierno que no está hoy día presente, María José Nodón, a quien agradezco mucho. Nils, obviamente, que además fue mi jefe en los 13 años que trabajé en esta universidad, en la que fui muy feliz, así que necesitaba contarles eso. Y qué panorama, qué mejor panorama que partir un viernes en la mañana hablando de una serie tan potente como esta, ¿verdad? ¿Todos la vieron? Es para saber hasta dónde hacemos. ¿Sí? ¿Todos la vieron? ¿Aquí alguien? ¿La viste? Sí. ¿No la viste? Sí, sí, todos la vieron. ¿No? Hay gente que no la ha visto. Y están Puede haber esperando qué, spoilers. y vinieron, Puede haber bueno, spoilers. me encantaría poder hacerle muchas preguntas, pero creo que no tenemos todo el tiempo, desgraciadamente. Van a ser preguntas retóricas, pero por ejemplo, ¿por qué vinieron entonces si no vieron la serie? Porque va a ser difícil no hacerles spoiler. ¿Sí? Si vinieron a lo mejor a lo que dices tú, que ahora la voy a ver con otro ojo. Ahora, y esa es mi intención, que hoy día, de hoy día en adelante, que ambiciosa soy, no vean nunca más una serie de la misma manera en que la veían antes. No sé si hay actores, actrices entre ustedes. Hay psicólogos, terapeutas, peritos, ¿sí? Porque la pregunta que yo le hice a mi propia psicóloga, se la hago a la Claudia, me imagino que se lo hacen a todos los psicólogos, le habrían dicho al chico que sí, que era hermoso, que era amoroso antes que se fuera, cuando lo único que pedía era a gritos que alguien le dijera lo que corresponde que tú me digas cuando te digo que estoy nerviosa. No, no estás nerviosa, no se te nota que estás nerviosa o emocionada. No, dale, lo estás haciendo perfecto, mi amor. Estás muy bien. Cuando el marido, la mujer va saliendo de una reunión de trabajo, no es el minuto para decirle, pero es que te queda pésimo eso con lo que va. Como que, no, ¿verdad? Entonces, lo que han dicho, siempre he pensado que me habría encantado ser abogada, lo que han dicho acá en el Ministerio Público creo que deja en claro que mi representado es inocente. Y eso si ustedes piensan cuando vieron la serie, tengan hijos o no tengan hijos, porque acá el caso, yo no tengo adolescente, ya tiene 17, sí, está dentro de lo que la Organización Mundial de la Salud define como adolescencia, ¿verdad? La adolescencia que dice que va entre los 12 y 19 años, ya no se habla como de alguien que adolece de algo, sino como un periodo en que se está creciendo, ¿sí? Estoy creciendo y es lo que le pasa a este chico que está creciendo. Sin embargo, me llega porque es una serie que está dirigida a quiénes. A los padres, claro que sí, no es una serie que vean los niños, los jóvenes, los adolescentes. Euforia estaba hecha para los niños, para los adolescentes, ¿verdad? Y las series no están hechas inocentemente, así como los teléfonos, que es lo que yo le digo a mi hija. ¿Tú quieres que te deje con 3 líneas aquí ¿cómo se llama?, dejarle en la noche? Porque eso es el teléfono, dejarte en la noche con un teléfono menor de edad, dejarte con 3 líneas, dejarle. Estudié neurociencia, 4 años. Sé que esto está hecho por gente que sabe de adicciones. ¿Quién se la vio de un tirón? Saben de adicciones. ¿Sí? La musiquita,
la musiquita, ¿dónde termina el capítulo? ¿Dónde termina el capítulo? Quiero saber qué viene, me agarra el corazón porque soy mamá, porque no sé si lo he hecho bien, porque es lo que me pregunto todos los días. ¿Qué también lo hice? Si crecieron o si estoy esperando guagua, si lo voy a saber hacer, nadie me enseña. Y la gracia de la serie, entre otras cosas, porque también me pregunté, porque al principio no me agarró mucho, la gente sigue hablando, y dije, voy a ver, ¿cómo no la has visto, María Olga? ¿Sí? Para responder al plano secuencia traje una parodia primero, pero para que ustedes vean lo que implica para un actor el plano secuencia. ¿Lo ponemos? Sí, por favor. Pero no solo para actor, en realidad aquí el grande es Matt Lewis, que es el director de fotografía, el que sigue al actor. Acá hay todo un equipo y también traje un pequeño, hay unos, ahora hay mucho material de esto, hay unos Instagram dedicados solamente a los trucos tras cámara, hay Instagram dedicados solamente a las entrevistas que se le han hecho a los actores, al casting que pasó el chico que quedó después de 500 o más de 1000 niños que pasaron por el casting, por qué quedó él. Lo que no pude encontrar, que lo busqué especialmente para hoy, fue qué técnica actoral estudiaron. Ustedes saben que distintas técnicas y los directores utilizan distintas técnicas con sus actores. Acá no encontré exactamente la técnica, pero creo por lo que estudié, porque obviamente la volví a ver y la volví a ver para el día de hoy, lo que fue además muy agradable porque yo no hablo inglés, pero como ya la había visto y sabía de qué se trataba, no tuve que leer los subtítulos y me pude fijar más en las actuaciones sabiendo ¿no es cierto? El tema. Bueno, el padre, aunque hablara inglés, yo creo que a poco se le entendía, ¿no? Yo dije, esta serie no es inglesa, ¿de qué país es? Para que vean ustedes que eso ya nos dice algo, eso es lo que se llama la presentación del personaje. ¿Cómo está vestido? ¿De qué casa sale? ¿Sí? ¿A qué trabajo llega? ¿En qué auto se mueve? Todo eso me presenta el personaje. Dicen que Humphrey Bogart elegía a sus personajes según cómo se presentaban, es decir, la primera vez que lo veo en la película. ¿Sí? Entonces, yo, permiso, pero es que, no, es que me toca todavía actuar como en septiembre. Si entro, si el presento una serie, ¿verdad? Y la profesora llega al tirones y hago esto, ya está diciendo que el personaje anda por siempre, llega tarde, ¿sí? Ya habló sin decir una palabra, ya mostré a mi personaje. Eso es lo que se llama la presentación del personaje. Y en esta serie está magistralmente mostrado. Hoy día las series parten arriba, como la vida moderna que estamos viviendo. Arriba están los policías, parte, ¿verdad?, en un equilibrio precario que se llama casi toda la serie, casi todos los cuentos, Caperucita, una niña que se viste de rojo, la mamá que tiene a su mamá que vive al otro lado del bosque, que está enferma, un equilibrio precario, algo que se me cuenta, y ¡pum! ¿Ya? Ahora ya no es como antes, ahora al tiro, hay la escena del crimen, inmediatamente están los tipos en la cama, inmediatamente el auto se dio vuelta, el avión chocó, lo que sea, arriba. ¿Sí? Así estamos viviendo con el cortisol arriba, eso es lo que me engancha, eso es lo que me hace ver los 4 capítulos de una. Eso es la adicción, ahí, porque quiero más. Es fuerte, es súper fuerte, y esa es la buena serie, la que me hace esto, estar hoy día hablando de esto. Todo el mundo está hablando de esto, es una serie que nadie se explica el éxito que ha tenido en el primer fin de semana, los millones de personas que la ven. Es una historia muy bien contada, porque ahora voy a explicar lo que dice Niels. Ya lo hizo Hitchcock el año 48 con La Soga, el plano secuencia. En su minuto tuvo claro, porque es un tema hacer un plano secuencia, pero para que vean ustedes que no es nada moderno ni nuevo. Ha sido una historia súper bien contada, que es otra cosa. Ya, Nils. Partimos por este porque eran 3 videos, entonces... Sí, si quieres, bueno, yo puse uno que es una especie de parodia de lo que es un plano secuencia, que es el primero. Este es real, este es un real que hicieron. El de cuando se escapa el chico del segundo capítulo, cuando van al colegio, en el que se muestra su contexto. Ahí, se fijan, entonces la cámara no se apaga nunca. Un segundo. Entonces el director no es uno, pues mientras les voy a contar si quieren. Yo he hecho 2 películas que son plano secuencia, una de 7 minutos, que no es nada, esto tiene 50 minutos, 52 minutos tienen los capítulos, y otro corto de 15 minutos, que justamente se llama Un cuarto de hora. ¿Cuál es el desafío? Primero, para un actor y para todo el equipo, el plano secuencia. Es que está el tipo de la cámara, tiene que saber exactamente que yo voy a entrar a cierta velocidad porque el personaje viene atrasado, me tiene que seguir con la cámara. Cuando yo me siente dónde se va a poner para no interrumpir, además pide un tipo detrás con una caña para que se oiga lo que yo voy a decir, ¿no es cierto? Yo tengo que... ¿Dónde se va a poner? Si va a poner allá. La cámara no lo puede ver. Ahí está. Este es el parodia. Ya, este es la parodia. Tiene que saber cuántas veces va a mover la pistola para cada lado, a qué lugar va a entrar, en qué minuto lo va a matar.
Bueno, y esto ya es la ironía que se les cae el excusado, la tarjetita, eso también pasa. Pasa que se queman esas tarjetas y se pierde un día de grabación. Pasa que se pierden. Ya, ¿se fijan? Ahí el capo es el de la cámara, el capo es el director de foto que se llama, ese es el capo. El actor está haciendo lo suyo, el actor está jugando como un loco, el actor lo está pasando chancho. Mira, ya tiene que saber cuántas veces nombró al otro. And cut. That was perfect. got it all out here, boss. ¿Vemos este? Veamos este. Y este es real, del capítulo 2, cuando van al colegio y se arranca el chico por la ventana. Entonces, ¿cómo hago? Evidentemente hay una ventana que no tiene vidrio por donde van a pasar la cámara. Y lo toma otra persona, es que va detrás de él, pescándolo de la espalda, justamente para que no se choque, para que pueda ir corriendo, en este caso de espalda. Hay un minuto en que ahora va a estar de espalda. Y va entonces alguien con un cable, muchas veces, mira, el de sonido detrás. ¿Ya? Ese es el gran desafío. Para todo el equipo tiene que estar coordinado. Es una verdadera coreografía de 52 minutos, donde en el minuto en que el tipo te dice, el director, acción, yo no puedo parar. Ahí no hay tu tía, ahí no hay cuento que me trapiqué con el texto, es que me tropecé y no estaba en el cuento, me pasó nada, tengo que seguir a morir. Ahí es como una obra de teatro. Entonces para los actores es muy excitante hacer plano secuencia, porque además entras en la emoción igual que en la obra y no paras. Cuando tú no haces plano secuencia es, yo hago lo mismo, ¿verdad? La escena, pensando en la escena de la actriz que viene rápido, corten, ya lo revisa, ve si que no, Mario, que siéntate más lento porque el tipo no alcanzó a bajar la cámara. Cosas técnicas hay todo el tiempo. Guillermo Aristarian, el de los 21 grados, decía que él, de hecho, para que los actores no nos traumemos, porque somos una raza bien curiosa, nunca le decía fue culpa tuya, siempre decía, no, es que la luz no está buena, se equivocó el técnico, entonces para que los actores y su ego no se me, decía él. Ponemos el Pongamos tercero. el otro tú, y pum, y ahora sí queda, ¿sí? Lo tengo que hacer muchas veces y paro, y estoy todo el rato parando. Tengo que volver a agitarme y pararme. Entonces es un desafío mucho mayor, volver a la emoción. Cada vez si estoy parando, si en la mitad efectivamente había un problema de luz, y se demoró. Fucking hell. Don't feel scared to get really close to it as well. Like properly lean in. It's a staring competition. Are you good at No. that? Jamie, if you do not sit to look, I fucking want to sit down. You do not tell me when to sit down. You do not control what I fucking look at me now. You do not control what I do in my life. Get that in that fucking little head of yours. Fucking hell. Don't feel scared to get really close to it as well. Ahí le está dando las instrucciones, que no tenga miedo de acercarse a la psicóloga cuando están hablando, porque necesita que sea amenazante para ella. Están ensayando, se ensaya mucho cuando se hace un plano secuencia. Esa es la diferencia también, Nils, con una película que es plano contra plano. Entonces yo hago después lo mismo de entrar corriendo, pero la cámara está con ustedes. A ver la cara que ustedes ponen cuando la persona loca llega tarde y corriendo. ¿Sí? Yo entro de nuevo corriendo y ahí los grandes actores mandan a que un doble haga eso. Y ellos se van a su camarín. No se quedan haciendo, si la cámara no está conmigo, yo no voy a hacer esa caminata. Dejan a un doble, a un técnico, a lo que sea. Entonces, ¿cuál es la gracia, si ustedes piensan bien, de la serie? ¿Por qué nos agarra de esta manera? Parte in media res, ¿verdad? Que se llama, la historia pueden partir a óvulo desde el principio, había una vez una princesa que nace, crece, o desde aquí parte desde la mitad. El niño, están esperando estos policías recibir la orden de ir a apresar a este sospechoso, altamente sospechoso, y vemos que es un niño. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero evidentemente hay un error, qué cosa tan exagerada, más cómo entran, y en eso también influye el plano secuencia, que hace todo mucho más vertiginoso, porque el tipo va con la cámara ahí, como ustedes vieron, con todas las dificultades. No sé si han oído hablar del famoso plano que lo ponen en un dron la cámara, cuando está la niña, la compañera de Katie, medio llorando fuera en el paradero, y después se van al lugar del estacionamiento. Bueno, ahí amarran la cámara a un dron que la lleva, porque en el fondo la gracia del plano secuencia es que yo no apago la cámara en ningún momento, salvo cuando hago falsos planos secuencia, que muchos actores hemos sospechado en eso. De hecho, buscando material, supe que hasta Darín con su señora están discutiendo si es un verdadero plano secuencia, son verdaderos 4 planos secuencias, o son engañosos planos secuencia. Sí, por ejemplo, Birdman es un falso plano secuencia. 1917 también es un falso plano secuencia.
Y ahí hay trucos, ¿sí? Si entra un closet oscuro, yo puedo hacer como que sigue, pero hice un corte que el espectador no se dio cuenta. La otra gracia entonces de cómo está contado. Yo quiero saber qué pasó antes, cómo ese niño de 13 años, primero quiero saber si es culpable o no. Y luego quiero saber de lo que hablaron Claudia y Emilia, cómo ese niño de 13 años llega a cometer un asesinato con un cuchillo a una compañera de curso. Yo no sé a ustedes se les pasó, pero yo tuve que volver cuando estaba en el cuarto capítulo, pero ¿en qué minuto? Que es exactamente lo que ve el papá en el video. Se nos pasa medio cuando... Y evidentemente tampoco es el tema. Entonces hay muchos temas. ¿Sí? Todos son, y después vamos entendiendo y vemos la versión del fútbol. Miren el detalle de la narración, cuando el chico cuenta con ese dolor que su papá no se atreve a mirarlo, porque es malo para el fútbol. Y no agarra los goles. Yo no tengo hijos hombres, pero sentí un dolor. Se fijan que no necesito estar identificada cuando hay una buena historia. Hoy día sabemos además que nuestro cerebro está hecho para contar y escuchar historias. Y eso es lo que nos da placer, eso es lo que nos hace también seguir y verlas de corrido. Y después veo la versión del padre. Con ese dolor no fui capaz de mirar a Vicente. No fui capaz, estaba ahí. ¿Cómo no me va a doler? No fui capaz de mirar a mi propio hijo. 24/7. Sí, y es lo lindo de que tú entiendes en la serie, todo depende cómo se mire. Pero si no hay malos y malos, y estos ya no son los culebrones venezolanos, la buena buena, la mala mala, la tonta tonta, no, porque los humanos somos así. Todos nos hemos quedado chateando, quién sabe con qué cosas no tan legales a las 3, 2, 4 de la mañana, viendo series hasta no sé qué hora, sabiendo que a la mañana siguiente había una reunión. Todos de alguna manera hemos hecho bullying, todos de alguna manera hemos descuidado a nuestros hijos, todos de alguna manera hemos hecho un montón de cosas que todos estos personajes hicieron. Y por eso los queremos, y porque los entendemos. Y para terminar con lo del plano secuencia, que era la pregunta, de todos ellos hacían ensayaron 4 meses, o sea, la serie no lleva ni un año. Grabaron de julio a octubre, durante 4 meses, porque esto requiere de mucho ensayo, y luego hacían solamente 2 tomas al día. Porque imagínense, era toda una hora. El equipo técnico estuvo reunido mucho tiempo antes con maquetas. ¿Sí? Con maquetas donde decían, entonces por aquí vamos a ir, esto vas a hacer tú que llevas la caña, tienes que ir detrás mío siempre, tú que llevas no sé qué, porque ahí es la coreografía. El equipo técnico se lleva la gran parte del peso, como te digo, los actores disfrutamos. O sea, el plano secuencia es una delicia porque yo no paro, y lo que sí, también tengo que estar con, ¿verdad? No para la cámara, si el tipo me dijo, Mario, baja lento porque él tiene que bajar con la cámara por un problema técnico, me tengo que acordar mientras mantengo la emoción. Entonces, cuando la psicóloga, ¿no es cierto?, está con él, y ahí hay cosas bonitas. Volviendo, ¿puedo hablar de la técnica de actuación? Que hay una técnica que yo creo que se llama Meissner, que yo creo que es la que utilizaron, porque ellos lo dicen, el chico y la psicóloga, Erwin y Cooper lo dicen en un minuto, cuando él le dice, acércate, no tengas miedo, enfréntala, tírale las cosas, confía en ella. Es una técnica que se llama Meissner, que justamente consiste en que todo lo que yo te diga tú lo vas a aceptar. Como cuando uno era niño y uno jugaba y decía, ya, yo soy la mamá, tú vas a ser el perro. Casi nadie decía, no, yo no quiero ser el perro, yo quiero ser el gato ahora. No, yo ya propuse que tú eres el perro, tú vas a ser la abuelita y tú vas a ser la vecina que nos viene a ver, ya. Y yo empezaba a jugar. El Meissner tiene mucho de eso. Entonces, en el capítulo 3 hay un minuto en que el niño bosteza, ¿se acuerdan? Y dicen que fue que él era la segunda toma del día, estaba cansado de verdad, y la psicóloga, pum, lo ve y le dice, ¿te estoy aburriendo? Y eso no estaba en el texto. Y el niño se ríe. No, dice, no, pero, y lo dejan. ¿Te fijas? Es cuando tú permites que tus actores jueguen y que te propongan cosas. ¿Habría dicho eso la psicóloga? Probablemente sí. Estoy aburriendo porque ella estaba más... ¿Sí? Entonces, esta cosa de cómo estoy siempre dejándome afectar por lo que tú me estás diciendo, que más o menos sé, porque tampoco te puedo dar demasiada libertad. El capítulo tiene que durar 52 minutos y no puedo editar. Entonces tienes que respetar ciertas reglas, ¿sí? No puedo editar, que por un lado me ahorro todo la postproducción, que no les explico lo que es, pero no puedo editar. Y por otra parte, te permite a ti jugar, pero está, ¿no es cierto?, en esta relación que te va permitiendo, entonces, no como en otros actores que yo sé lo que tengo y que son duros y que te voy a contestar igual, entonces no me grites, pero si no te estoy gritando, pero que el texto decía no me grite, entonces, como no tampoco te estoy oyendo, y te dejo como loca o quedo yo como loca, porque estoy diciendo no me grites, pero no me está gritando. Y lo otro es el alba emoting,
que yo como actriz siempre lo cuento porque es una chilena que se llama Susan Bloch, exactamente, y ella creó este método en los años 70 con Pedro Hortus, un director de teatro, y con Francisco Varela. Hicieron un estudio fisiológico y sobre todo de respiración con ciertas emociones. Si ustedes se fijan, en el 3 se ve más que en ningún otro capítulo esto de cuando la niña está, cuando el chico, cuando la está agrediendo al final, cuando le dice, ¡ah! Y pega en la mesa. Y ella está, porque además no es gringa la serie. Si fuera gringa, probablemente le diría, get out, y no hablo inglés, acuérdense, yo que sé, habría pegado un grito, habría tirado 20 café o 20 chocolates. El contenido. Siéntate ahora. Necesito que te sientes, Jamie. Necesito que te sientes, soy la autoridad. Los que han sido profesores alguna vez le pasaron, yo cuando empecé en clase, cuando tú dices, este es el minuto en que no hay vuelta atrás, esto es un camino sin retorno. Necesito que te sientes, y el niño se le va, en Goyera lo sacan y ella queda ahí. Y si ustedes hacen este ejercicio, como dice ella, te viene angustia. Y hoy día sabemos con la neurociencia que además si yo respiro por la boca, mi amígdala no se entera que la quiero tranquilizar y me voy a angustiar más. Y como las emociones son contagiosas, ustedes se van a empezar a angustiar conmigo. Y cuando ella se va, ¿qué hace la mujer? Y yo hice con ella también viendo la película. Y uno queda tritona. Y sientes de verdad, no estás haciendo como si, porque esa falta de aire te pone los ojos brillosos, te hace, y súmale el estímulo del compañero actor ahí contigo de verdad, dándolo todo, te lo crees. Y seguro que si uno le pregunta a la actriz también le habría dicho qué lindo eres, pero no te lo puedo decir porque hay un guión que efectivamente... Gracias, María Olga. Bien, a ver, hay un momento, creo, en la serie que, bueno, de los muchos momentos que uno podría profundizar. En el cuarto capítulo, claro, están los padres ahí hablando y se preguntan acerca de la hija, ¿no es cierto? Y en un momento él o ella dicen, bueno, pero a ella la criamos igual y el resultado es muy distinto. Y claro, uno ve, hay pequeños detalles en la serie que muestran que al parecer la hija era bastante fuerte. Cuando le dice incluso a los papás, no nos vamos a ir de la ciudad, nos vamos a quedar acá, vamos a enfrentar esto. Creo que con eso ya uno puede deducir que sin duda la hija tenía una fortaleza que probablemente el hijo hombre no tenía o no la había desarrollado, personalidades distintas finalmente. Entonces, dicho eso, ¿qué podríamos decir? Aquí una pregunta abierta ya para cualquiera. ¿Qué podríamos decir del niño en particular, de qué está sintiendo él particularmente? Porque creo que la serie de alguna manera ahí transmite la idea de que, bueno, cada individuo es particular. Dos hijos que fueron criados igual tuvieron desarrollos o desenlaces ya muy distintos. Y por lo tanto hay algo particular, uno podría pensar, en el niño, en su propia experiencia, en su propia manera de sentir, que finalmente desembocó en esta tragedia. ¿Qué podríamos decir al respecto? ¿Qué está pasando por la cabeza de este niño o por el corazón de este niño? La hermana también tiene acceso a redes sociales, probablemente también iba al mismo colegio o a uno muy similar, es decir, participaba de ese mismo infierno cotidiano también todos los días, y sin embargo era un adolescente como firme, digamos, y que de ninguna manera iba a cometer un crimen como el que cometió su hermano. Entonces, si podemos entrar un poco en eso, ¿qué pasa con este niño, en su cabeza, en sus sentimientos, que finalmente llegó a cometer un acto de ese tipo? Emilia. Es que yo creo que no son criados en el mismo contexto, de partida. Em, yo creo que una de las cosas que marca mucho la serie es el concepto de masculinidad y el concepto de estos patrones. O sea, cuando escuchamos al papá que dice que cree que lo hizo muy bien porque no repitió este patrón de masculinidad súper tóxica de su papá, de ser muy violento, bueno para el trago, pegarle a la señora. Entonces, y el hijo lo recoge también, porque él también dice, mi papá nunca le pegó a mi mamá. Eh, pero por otro lado se siente profundamente rechazado por no ser bueno para el fútbol. Uno de los chicos que interrogan le dice al policía, pero tú eras popular.
O sea, lo que está, para mí, lo que está corriendo, esta corriente abajo, es esta resignificación de la masculinidad a la que están expuestas los niños. Por otro lado, estamos mucho más pendientes de la hipersexualización de las niñas, porque la venimos discutiendo hace 25 años o más. Entonces, claro, si bien hay niñas que están con este sexting, que mandaron la foto, que no, pero es que ahora como está dañada no le va a mandar la foto a nadie más, ese tipo de conversación, todo esto que está pasando por abajo de la serie, que no ve el colegio, que no es un colegio particularmente malo, que no ve la familia, que no es una familia particularmente mala, que la policía, tiene que ver con esa otro, con este otro caso de los adultos del loco de patio, de su secta, de super macho. Pero yo creo que hay un contexto de falta de referencias, de falta de parámetros. A todas las mujeres nos han enseñado desde muy chiquitita a cuidarte, a no muestre, anda de cierta manera. Pero en este otro caso, la fragmentación como de identidad de este niño, donde él se siente tan rechazado porque no es deseable a los 12 años, porque no es bueno para el fútbol, porque y con esta narrativa que le han dicho de que tiene que ser un hombre de una determinada manera, y lo ve reforzado, pero no ve alternativas tampoco. Eh, Creo que sí es muy fuerte, es distinto el contexto. O sea, lo que a él lo inseguriza profundamente, en la forma en que al menos a mí me parece verlo, como, como madre de niño, pero el mío tiene 3, así que... eh, 3, así que me queda, Tienes tiempo para me queda, prepararte. pero es una discusión continua con amigas, digamos, con otras personas, como estamos creando niños para un momento en que son difíciles los referentes. O sea, me imagino que acá muchos de los hombres que están acá quizás cambiaron pañales, quizás no. Veo a mi hermano, o sea, no cambiar pañales no era una opción en la vida. Mi papá hasta el día de hoy todavía no ha cambiado un pañal. Y es lo normal. Y hay expectativas en la relación de género. O sea, que son estas mujeres sublevadas que ya no necesitan nada y hay que subyugarlas. Ese es el relato que él tiene detrás. Por eso la manda a como, y ahora yo estoy en control y tú me haces caso. Entonces, yo creo que los mensajes sociales y estos mensajes de red social más oculta a los que está sujeto este niño y esa presión son distintos a los de la hermana. Eh, es otra estructura y están más descolocados y sin referentes, y yo creo que eso es parte importante de lo fuera de foco que está, que lo repiten otros adolescentes también. O sea, el hijo del detective también lo marca, este otro chico que interroga, bueno, porque tú eras popular, no vas a entender esto jamás. Este mismo papá que dice como, pero si yo lo hice súper bien, no seguí este patrón tóxico. Eh, Creo que eso lo pone la serie muy, muy encima de cuál es el modelo de ser hombre y lo difícil que está haciendo para niños, preadolescentes, entender qué es lo que es ser un buen hombre. No porque no haya buenos hombres en la sociedad, sino porque están recibiendo mensajes muy, muy conflictuados. Gracias. Tomando lo que dijo Emilia, pero rebotando un poco la... Sí, sí, no, a ver si, como complemento, pero si puedes en ese complemento tomar algo que creo que es ineludible al escuchar a Emilia, de las niñas también están expuestas a mensajes tóxicos, otros, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo integras también lo que podría pasar? Acá, claro, nos muestran lo que pasa con un niño hombre, que se mete, ¿no es cierto? Además en esto como de la andrósfera, que este ambiente de misoginia, ¿no es cierto? Pero no lo sé, pero me imagino que para las niñas también existen otros ámbitos igualmente tóxicos, digamos. Entonces, exacto. Entonces, si puedes integrar eso a la... Solamente para eso. Claro, está la presión desde el otro lado y manda la foto, pero con las niñas hemos tenido más esa conversación. No mandes la foto, te vas a exponer, después no sabes lo que van a hacer con eso, ten una responsabilidad sobre tu cuerpo. Es un discurso que está más marcado, digamos, hay como un poquito, y es más socialmente, está, como alguien que tú decías antes también, los espacios de conversación. Sí. Hay más espacio de preguntarle a la niña, ¿alguien te está presionando? Pero decirle a un niño, como tener los espacios donde los niños digan, me siento súper rechazado porque las niñas no me miran, como que no es tan fácil abrir esa conversación. Claudia.
Se me abren como 5 temas, voy a tratar de ser breve. 100% de acuerdo con lo que dice Emilia. Yo creo que hoy día hay todo un enfoque que habla de las nuevas masculinidades y efectivamente el desarrollo de toda el área más femenina, el empoderamiento femenino, abre todo un espacio de inseguridades en los hombres. Entonces, hoy día se habla de las nuevas masculinidades también. Ese es tema para otro conversatorio. Lo otro importante que se mencionaba es que todo lo que pasa en redes sociales no es azar. O sea, lo que nosotros vemos, ya sabemos lo del algoritmo, pero más allá del algoritmo hay todos unos modelos de aprendizaje a la base de lo que nosotros consumimos en redes sociales, en Internet. Por tanto, si bien tenemos a dos adolescentes de más o menos la misma edad, probablemente están consumiendo en redes algo muy distinto, mensajes muy distintos para hombres, para mujeres, dependiendo del nivel socioeconómico, etcétera. Entonces, todo lo que vemos hoy día no es azar, ¿sí? Entonces, y como decía, hay gente muy estudiosa que malamente utilizaba esa información desde los modelos de aprendizaje para intencionar finalmente lo que vemos. Respecto a la crianza, también un tremendo tema. O sea, yo creo que efectivamente, primero, cada persona es un mundo subjetivo, interior enorme, por tanto, somos los mismos papás, pero claramente no actuamos, aunque creamos que son las mismas reglas, las mismas normas, no No es lo somos los mismos si tenemos, incluso del mismo género, el mismo sexo, no somos los mismos, porque efectivamente lo que decía hace un rato, la interacción finalmente es recíproca, es el mirar a los ojos y el tener cierto feedback de uno versus de otro, eso abre un mundo de posibilidades de cómo nos relacionamos con nuestros hijos. Y eso dejando aparte todo el tema más biológico y temperamental, que por supuesto nacemos con ciertas características particulares e individuales. Respecto a lo que tú planteabas, Nils, con las mujeres efectivamente también, yo les contaba al principio, trabajo en el mundo de los trastornos alimentarios, o sea, todo lo que tiene que ver con imágenes de belleza ideal, inalcanzable, que afortunadamente los últimos, diría yo, 5 años o 10 años ha ido cambiando, pero hasta hace pocos años atrás a las adolescentes esta necesidad de la mujer flaca, rubia, alta, etcétera, era un mandato a tal nivel que no solo afectaba y generaba un trastorno alimentario, o sea, estamos hablando de depresión, ansiedad, una serie de otros trastornos comórbidos con un trastorno alimentario. O sea, efectivamente el impacto de las redes sociales en mujeres es tremendo. Insisto, hoy día ha ido cambiando, afortunadamente ya se ha visibilizado el tema y estamos hablando de la tolerancia o la mayor tolerancia de lo que... y lo otro importante es una mirada crítica de lo que consumimos. Nosotros adultos sabemos, ya esto es fake, esto es claramente, pero un adolescente muchas veces no logra diferenciar por su desarrollo cognitivo, por su desarrollo desde las neurociencias, sabemos, tal como decía Emilia, como decía María Olga, desde las neurociencias sabemos cómo es el desarrollo hoy día cerebral y por tanto tenemos que tener ciertas alertas y ciertos pares con cierta información, porque incluso no hay una diferenciación entre lo que es real y no es real. Empezamos a normalizar desde las redes sociales ciertos ideales de referentes, todas las de los referentes. Hay un estudio que dice que el 29% de los adolescentes quiere ser influencer cuando grandes. ¿Cuánto? 29. Entonces, ¿qué referente estamos teniendo? Entonces, en esa lógica, el pensamiento crítico, el poder tener una mirada crítica de lo que leemos, de lo que consumimos en redes sociales es fundamental. Perfecto, muchas gracias. No sé si María Olga Sí, siempre. quiere decir. María Olga siempre quiere hablar. Siguiendo con el punto de vista actoral, yo creo que otro de los aciertos justamente de la película y por qué este chico sí y su hermana no, es porque además la película trata de estas emociones como son la venganza y la culpa y la vergüenza, que son, si ustedes lo piensan bien, emociones que no son intrínsecas al ser humano, las aprendemos en sociedad. Mi amor, no salga, que no se le vean los calzones. No, pero ¿cómo anda Pilucha por ahí? Venga. Entonces, vergüenza en relación al otro. Mira cómo le contestaste a tu mamá. Culpa en relación a mí. Y cuando tu compañerito te pegue, tú le pegas de vuelta, pues. Venganza. Y él sí absorbió la venganza. Y es un gran movilizador. Kill Bill es una película hecha solo en torno y con la venganza como punto central. Y es magistral. Hamlet no es otra cosa que una gran obra maestra sobre la venganza. Y es sabrosa. Y es un plato que se come frío. Y todos en alguna parte hemos deseado, saboreado, querido. Y esa parte nuestra también está ahí hasta las 4 de la mañana, 3:30, buscando algo, alimentándose de esa venganza que este chico quiere porque además lo entendemos. Porque nadie quiere ser el más feo y que nadie baile con nosotros. Nadie quiere ser que, aunque no le vaya a creer a la psicóloga, tienes que decirme
que mi papá no tiene vergüenza de mí. Eso es lo que dice un adulto. Que yo no te vaya a creer es otra cosa, pero eso es lo que dice un adulto. Y ahora tienes que decirme que te gusto, que obvio que sí. Eso es lo que dice un adulto, que no soy tan fea, que vine súper bonita. Y no se lo dice. ¿Cómo no entender esa venganza? Y esa es otra cosa genial de la serie, escrita además por Eddie, el padre, saben que es uno de los guionistas, junto a Thorne, Jack Thorne, otro, y el padre porque le pasó a un hijo de su amigo algo parecido, y el tipo como actor genial que y había hecho una película anterior, también plano secuencia, con Bartini, con el director, y entonces el tipo esta vez dice, él dice, ¿por qué no escribimos una película sobre este tema? Me preocupa lo mismo que tú acabas de decir, ¿en qué están nuestros hijos? Tema de la vida entera, pero aquí seguimos preguntándonos en qué están nuestros hijos. Muchas gracias. María Olga, nos quedan unos minutos por si hay un par de preguntas. A ver, ¿quieres saber el final de la serie? ¿Te paso el micrófono para que se escuche? Se pasa el micrófono porque estamos grabando. No, bueno, yo no la vi, pero aquí mentí, porque no, porque no la vi porque no he querido verla, no porque quería esperar esto. Pero yo tengo una pregunta sobre el escenario futuro, ¿no es cierto? Que tiene que ver como en el marco de las tendencias, de lo que sabemos que va a pasar. Y mi pregunta tiene que ver con qué elementos estructurales a nivel de país, no sé, gobierno, universidades, colegios, son las 3, 4 cosas que hay que empezar a hacer porque en la casuística, claro, yo sé que tengo que comer con mis hijas y en familia, y no siempre se puede, yo igual soy vicioso del celular. Entonces, te fijas, yo entiendo ese escenario, ¿no es cierto?, muy correcto, y uno no le debe pegar a los hijos, ¿te fijas? Eh, pero, ¿cuáles son las 3 cosas, 4 cosas estructurales que hay que empezar a imaginar para los próximos 10 años? Entendiendo que viene un fenómeno probablemente que confunde, yo estoy de acuerdo contigo, confunde la realidad y la pantalla es la realidad. Entonces, cuando dice entre la realidad y la pantalla, esa línea como que no existe también, ¿te fijas? Entonces, ¿cuáles son las 3 cosas que hay que hacer? Gobierno, escuela, formación, que uno dijera, no sé, en escenarios como a presupuesto infinito, por decirte algo, para poner un escenario como ideal. Muy buena pregunta. Muchas gracias. Sí. A ver, primero creo que hay que generar reglas que sean compartidas. O sea, yo creo que cuando les planteaba el escenario de Suecia, que incluso avanzó, porque en algún primer minuto era más flexible con la edad. Hoy día estamos hasta los 6 años, cero pantalla, y como les decía al principio, cero pantallas de todo tipo. O sea, no solo celulares. Entonces, yo creo que ahí tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad primero, porque ya hay evidencia suficiente. O sea, no es, y aquí no es especular, no es decir lo que le contó lo que te contó el vecino, lo que le pasó. O sea, efectivamente hoy día hay evidencia suficiente para decir que antes de los 6 años no debiera haber pantallas en los niños, y antes de los 12 súper regulado y con horarios bien restringidos. En Suecia, insisto, máximo 1 hora. Entonces, primero yo creo que a nivel de política pública tenemos que seguir avanzando en eso. Como les contaba, a mí me invitaron a esa comisión y nunca supe qué pasó, ni siquiera lo he visto yo como que anda circulando. No sé si ustedes han escuchado de esta posible ley. Bueno, yo tampoco la había escuchado hasta que me invitaron. Probablemente van a pasar 5 o 6 años más en relación a eso. En los colegios, ponernos de acuerdo, papás y colegios, cómo vamos a actuar en relación a esto. O sea, creo que hubo un tremendo avance en prohibir, la mayoría de los colegios hoy día prohíben los celulares en horario escolar. Pero eso no implica que el niño ande igual con el celular debajo del bolsillo, en la mochila escondido, y lo saca de repente sin que la profe me vea. En algunos colegios ponen unos canastitos a la entrada de la sala, y ahí echa tu celular al final de la hora o al final de la jornada escolar, te lo paso. Yo creo que hay que ser bien enfático en ese tipo de cosas. O sea, lo primero es regular, y así como decía, como todos aprendimos a ponernos el cinturón de seguridad porque sabíamos que nos protegía la vida en el momento de un accidente, creo que esto también para mí es el desde. Bueno, Tengo una doble militancia, además soy profesora de castellano, porque en esa época se llamaba castellano. Y el lenguaje ayuda muchísimo también a las emociones. Por ejemplo, cuando vemos en la serie, o lo vemos también, ayer me llegó un corto que ni me acordaba que había hecho el 2009, una mamá que tiene una niña pequeña, el papá la deja esperando, ella obviamente llama al padre, lo manda a la punta del cerro, llega la niñita y le dice, mi amor, ¿cocinemos algo rico juntas? Yo digo, qué horror. Hoy día que sé de neurociencia y de cosas de apego, mezclar tu frustración con algo rico para comer de partida, en lugar de aprovechar ese momento y decirte, ¿qué te pasa con que tu papá no llegue a buscarte?
¿Qué sientes? ¿Quieres llorar? ¿Quieres que te abrace? ¿Quieres que después vayamos a comer algo rico a lo mejor? ¿Y dónde lo sientes? ¿Sientes una penita acá? ¿Sientes dolor en la guata? ¿Tienes las piernas frías? Porque además con la neurociencia ya sabemos dónde se sienten esas emociones, más frías, más calientes, sientes rabia. Yo le decía a mis estudiantes, por eso digo lo del castellano, no es lo mismo que usted me diga que está down o que tiene una cosa acá como, ¿ah? A que me diga que está frustrado o a que tiene rabia o a que tiene ansiedad o a que está nervioso, porque en el lenguaje no hay los mal llamados sinónimos. Tiene una economía lingüística, no hay dos palabras y dos conceptos que tengan la misma, el mismo nombre. Entonces, si usted no sabe mencionar sus emociones, ponerles nombre, yo no lo puedo ayudar. Yo creo que ahí a veces perdemos cuando le dicen, ¿estos chicos te molestan? Papá, todos me molestan. Se la van a ver conmigo, eso es lo que él sabe hacer. Por eso la última escena también es tan conmovedora ver a ese hombre que es un mecánico ahí defendiendo a su familia con sus bíceps, su tatuaje, tapando. Yo quisiera saber si esa fue una improvisación del actor, si el oso estaba ahí o si el director, porque cuando hay esto que se llaman videoclip, es decir, que está el actor haciendo eso y que nunca va a haber texto, el director le puede estar diciendo, ahora agáchate, agáchate, sigue llorando, toma la almohada. Puede ser dirigida, son escenas que como después van con música tapada, tú puedes ir dirigiendo al actor, que también es súper asegurante para uno como actor, cuánto rato más me quedo, sigue ahí, y de repente, pero sigue con el oso, dale, bésalo, y ahí, pum, el tipo le dice, no hice lo suficiente, no di el ancho en esa metáfora, que es ese osito, que es lo que uno siempre quisiera más tener y guardar, y estabas en tu pieza, como dijeron ustedes, ¿qué te podía pasar si estabas en tu pieza? Y esa brecha enorme de este tremendo hombre y su fragilidad, porque además nos cuesta mucho en estas nuevas masculinidades, a nosotras mismas, las mujeres, yo creo, ver llorar a un hombre. Si el hombre llora, ya estamos, es como dicen la azafata, si la azafata está con cara nerviosa con la turbulencia, estamos todos mal. O sea, si ya el piloto sale de su cabina, quiere decir que ya nos fuimos directo al, ya, Dios te pille confesado, como dicen, ¿no es cierto? Y esa, entonces yo creo que ahí, respondiendo a tu pregunta, ellos se pierden. ¿Y a ti qué te pasa cuando te molestan estos chicos? Porque ella es mucho más lúcida que los padres. Papá, nos vamos a cambiar y lo van a saber igual. Y va a ser todo, alguien va a saber algo y va a ser mucho peor, porque nuestro cerebro además crea y termina de llenar esa historia con mi propia morbosidad. Entonces ya no solo la mató, sino que además probablemente la violó antes, porque como le gustaba y como era incel, y como la manósfera y no hace odiar, y como era vengativo, y como era raro, y como era feo, ¿quién sabe tú lo que va? Siempre tuvo cara rara. Ese está más el tema que pasa con la imagen, cuando te asesinan la imagen. Ya nunca más se me sale que tu cara así, yo encontré. Llegó muy temprano, estuvo sentado y muy callado siempre antes. Y listo, y me sugestiono, y eso también, hoy día sabemos que tenemos falsos recuerdos. No perder esas oportunidades. ¿Cómo te fue en el colegio? No tiene ningún sentido. Como yo le decía a los profesores, que también le hacíamos unos trabajos con los profesores, nunca le preguntan a sus estudiantes, ¿entendieron alguna pregunta, alguna duda? Nunca nadie va a levantar la mano, o la mayoría de las veces, probablemente la pregunta es la clave. ¿Cómo te fue en el colegio? Bien, papá, listo, me quedo tranquilo yo, cheque, el niño tranquilo. Sí. Pero, por ejemplo, depende de la edad del niño, pero partís diciendo lo que fue lo que más te gustó hoy día. ¿En qué minuto del día te sentiste, por ejemplo, esto mismo, que la guata te hacía no sé qué, mamá, justo antes de que tenía hoy día una exposición en el colegio? ¿Y cómo sentiste esa cosa? Así como rico, que me lo sé y voy a poder, todos mis compañeros van a poder compartir lo que preparamos juntas, todo lo que sabes de las ballenas. Depende mucho de la edad que tengan, depende mucho de lo que tú quieras saber. ¿Y tú qué crees de tal cosa? En los cuentos, yo hacía mucho eso, hay un, yo qué sé, la abuela le escondió un baúl, solo la podía abrir a los 15 años, y la niñita cumple 15 años y encuentra en el baúl, y que el niño te rellene que hay en el baúl. Eso es lo que él está necesitando. Ahí, por ejemplo, tienes un montón de información. Y la varita mágica tenía poder para que ella o él te dé los poderes. Es lo que está necesitando, es lo que él quiere. Por ejemplo, hay un montón de maneras de cómo preguntar. ¿Y cómo habrías hecho tú la clase si te alega con el profesor? ¿Qué habrías hecho tú con ese compañero que a ti no te gustó cómo el profesor reaccionó con él? En lugar de decirle, el profesor es un imbécil. ¿Se fijan? O sea, el profesor no sabe nada. O al revés, el profesor que tenía razón. Porque tu mamá profesor y va a respetar. Sí. Es que, sí, déjame, ahí como para Emilia, aportar, Emilia tiene aquí pa aportar algo en esa línea. Es que yo creo que, bueno, la vida se construye de casuísticas, entonces, pero efectivamente creo que hay distintas cosas más estructurales que son importantes. En términos de que este tipo de fenómenos necesitan una
corresponsabilidad entre los distintos estamentos que actúan con los niños. O sea, y esto uno lo escucha, bueno, pero es que esto debían verlo en la casa, no, pero es que esto debiese pasar en el colegio. O esto debiese tener una ley, por ejemplo. Pero las leyes se construyen desde personas y van a tener éxito en su procesamiento si es que hay efectivamente un impulso, porque el incentivo de los parlamentarios es el voto y es el mecanismo de regulación que tenemos. Entonces, hay una razón. Si nos parece que algo es relevante como sociedad, hay que hacerse parte. No esperar como, o sea, no nos puede pasar lo que esto de los adolescentes que son, no, ¿cómo tú dijiste la palabra perfecta? Invulnerables. No somos invulnerables. Todos somos vulnerables y el vulnerable del lado también puedo ser yo. En el fondo, yo creo que hay un llamado muy fuerte a lo colectivo. Nosotros actualmente, sobre todo en los temas públicos, lo que nos ha ido pasando, y esto lo digo mucho más desde el lado de sociedad civil, que es el tema en el que estoy más, nos ha ido pasando la especialización sectorializada de cosas. O sea, lo que tiene que ver con elementos educativos se ve en la casa, lo que se tiene que ver con, con elementos socioemocionales lo ve en la casa, lo propiamente curricular lo ve el colegio. Pero esa es una división que no es real. O sea, la interacción que está pasando en esta misma serie, entre la chica que expuso la foto con el otro que la expuso a ella, con el otro que está mirando esta dinámica, se da en la sala. Cada uno de esos niños se va a su casa y nadie ve el conjunto. Pero ¿es un rol de los profesores estar haciendo eso? O sea, en el fondo, la mayor complejidad de las dinámicas también requiere complejizar las estructuras. Y yo creo que requiere también cierta especialización. O sea, uno mira los soportes en estos otros países y hay soportes no judicializados para que las familias que están un poco desbordadas puedan acceder a ciertos recursos. Porque aprender esa técnica para el caso 1 a 1 lo sabe un profesional que es especializado en eso y es poder tener acceso a eso. También tenemos algo muy marcado, por ejemplo, hoy día, de que, y de hecho fue una pregunta que me hicieron para preparar este panel, pero las condiciones de vulnerabilidad, es que este no es un problema de población más o menos vulnerable. Todos los niños son vulnerables a estar expuestos a un tema de este tipo. Entonces, en el fondo, generar soportes para que las familias, para que los niños, para que los adolescentes y para que los establecimientos educacionales que requieren soportes los puedan tener. Yo creo que eso sí es algo que tenemos que poder discutir y problematizar a nivel de sociedad. Muchas gracias. ¿Puedo agregar algo? Sí. Muy cortito. Yo creo que se ha hablado harto de las emociones y yo creo que también ese es un tema clave y eso se aprende. Probablemente en sus distintos contextos han escuchado la gestión emocional, la autorregulación, la empatía, ya suena bonito, pero ¿y eso cómo se hace? Eso es súper entrenable y yo creo que aquí en los colegios hay una tremenda oportunidad de entrenar en estas habilidades que tienen que ver con las emociones y poder, finalmente hoy día estamos hablando en distintos contextos que la regulación emocional, el autoconocimiento puede ser clave para una persona incluso que lidera grandes organizaciones o lidera una comunidad o cualquier contexto en el fondo. Entonces yo creo que ahí tenemos una tremenda oportunidad. Yo soy bien en la línea de la promoción y prevención. No quiere decir que el problema no esté instalado, sin duda, tenemos que intervenir, pero yo también pienso un poco más a largo plazo, porque no quiero quedarme con una visión bien pesimista del escenario que estamos viendo hoy día. Tenemos que hacernos cargo sin duda, pero yo creo que tenemos que apostar por las generaciones nuevas en enseñarles a regular la emoción. Hoy día lo están regulando en redes sociales y eso no está bien. Entonces, ¿cómo volvemos a lo cotidiano? ¿Cómo volvemos a la regulación emocional en el contexto escolar, en el contexto familiar? Y eso, si como papás no tenemos las herramientas, bueno, tendremos que empezar a lo mejor a buscar esas herramientas bien concretas para poder generar estas emociones. Las emociones son contagiosas. Las emociones, cuando uno anda o se codea permanentemente con gente más positiva, uno empieza a estar más positivo. O sea, traten de recordar esos momentos. Ayer salió en el Exactamente. Mercurio una noticia sobre el estrés, que Ya. también se contagia. Sí. Bueno, Sí. exactamente. Entonces, o sea, si estoy todo el día con gente que anda pensando de manera negativa, sin duda voy a andar pensando en 3 días más de manera negativa. Entonces, el tema del alvemoting, súper interesante, porque como uno con la respiración puede activar una emoción, buenas y malas. Bueno, no existen las buenas y las malas, pero
pero las más positivas como la alegría, por ejemplo, existen patrones respiratorios que activan la alegría. Entonces, hoy día tenemos un tremendo espacio y como decía María Olga, desde la neurociencia, hoy día conocemos cómo nuestro cuerpo está súper conectado en el cerebro con la emoción con la conducta, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí hay un espacio súper concreto. Yo soy poco bien, a mí no me gustan las recetas, soy psicóloga, entonces todo depende. Pero, pero yo creo que ahí hay un espacio que está súper poco desarrollado en Chile, en otros países ya se está instalando el tema de la gestión emocional, el mindfulness que lo mencioné, la atención plena, y yo creo que ahí tenemos que poner todas las fichas para que las próximas generaciones por lo menos vengan un poquito más Hace sanas. falta una reforma curricular, O finalmente. sea, yo estoy convencida O de sea, eso. para ponerlo con todas sus letras, digamos. Pero hoy día está, o sea, el aprendizaje socioemocional se puso en los currículum. Sí. El problema es que se puso en los currículum al mismo tiempo que se puso en los currículum de la gente que se está formando para ser profesor. Entonces, partimos por defecto con 5 años de desfase. De hecho, aquí hay muchas ONG que uno las ve hoy día que están trabajando en ese tema y están trabajando en los colegios. Pero de nuevo, creo que es súper importante entender la corresponsabilidad que hay en todos estos procesos, la multisectorialidad que hay en todos estos procesos, porque al final es una construcción de sociedad. O sea, ¿cuál es la alternativa que le estamos ofreciendo a los jóvenes, a los adolescentes, frente a otros montones de estímulos y modelos de sociedad que se les están ofreciendo, lo veamos o no? O sea, si uno lo mira en el mundo delictual, pucha, sácate la mugre, estudia, mantente fuera de toda la presión de los padres, sé el más perno de todo, y después trabaja hasta el infinito y probablemente vas a estar bastante plano versus el que le está ofreciendo vive a lo rico y famoso hasta los 25 y quizás va a terminar con un tiro en la cabeza, pero entre medio lo vas a pasar súper bien. Esa es una oferta real que está hoy día para muchos adolescentes arriba de la mesa. Entonces, el colectivo es importante, el relato colectivo que vamos construyendo, creo que es súper importante. Yo creo que hay buenos ejemplos, uno lo ve en sociedad civil, lo ve en muchas organizaciones que están haciendo esa pelea continuamente, y no solamente desde un lado, como decía, de pobreza y vulnerabilidad, sino que también de modelos de vida. Oye, bueno, ¿Puedo dar sí, como dije, no me gustaban las recetas, pero a lo mejor, no sé si han leído a Jonathan Haidt, La sociedad, ¿sí? No, el libro se llama La generación de la ansiedad. generación de la Sí. generación de la ansiedad. Y el apellido, Haidt. Haidt, se escribe H-A-I-D-T. H-A-I-D-T. Eso, gracias. Ahí hay una visión bien crítica de hoy día de las redes sociales y cómo impacta esto en la salud mental de los adolescentes, pero además una mirada bien propositiva y con ciertos lineamientos de cómo, o sea, más allá de plantear el problema, que es súper importante, cuáles son las ciertas herramientas que podemos usar como sociedad para ir apoyando a nuestros adolescentes en este camino y en esta transición hacia la adultez. Bien, muchas gracias. Son las 10:30, así que muchas gracias.